Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Demoró, pero llegó. A 19 meses del inicio de su gobierno y un mes después del momento prometido para partir, finalmente la presidenta Bachelet reveló su plan para comenzar un proceso constituyente. Un proceso para que Chile redacte una nueva constitución. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. La historia de luchas de poder, imposiciones y negociaciones de la actual Constitución, nacida en dictadura, reformada y renovada en democracia. La propuesta del gobierno, el largo y complejo camino que se abre, las llaves que pueden abrir y los candados que pueden cerrar todo este proceso. Y el análisis de lo que viene para una discusión que marcará el futuro de Chile. El viaje comienza ahora. El martes pasado se despejaron parte de las dudas. La presidenta Michelle Bachelet, por medio de una cadena nacional, anunció cuál será el proceso que lleve a cambiar la Constitución. Un anuncio esperado desde el inicio de su mandato. Ha llegado el momento de cambiarla. Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular. Eso ha sido lo que consistentemente ha venido demandando la ciudadanía y es uno de los principales compromisos por los que fui elegida. Cumple así, en parte, con uno de sus principales compromisos de campaña y sin dejar afuera a uno de los mecanismos solicitados y aclamados por muchos, la Asamblea Constituyente. Es una demanda transversal que no tiene un tinte político, sino que somos muchas personas de los distintos sectores que conformamos Chile que hoy día creemos que nos merecemos una Constitución que nos represente a todos. El proceso comienza este mes con una fase de educación cívica, para muchos necesaria, dada la falta de conocimientos de la población en esta materia, y terminará con un plebiscito. El Congreso elegido en el 2017 deberá decidir el mecanismo de cambio entre 4 propuestas, dentro de las cuales se encuentra la Asamblea Constituyente. Recoge una metodología que viene desarrollándose en muchos países y que busca que el procedimiento, que obviamente siempre tiene algo de elementos de especialistas, tenga mucho insumo de la ciudadanía. La actual Constitución nació en dictadura el año 1980. Su padre intelectual fue Jaime Guzmán, uno de los fundadores de la UDI, mismo partido que hoy, 35 años después, cree que Chile no necesita una nueva Constitución. Y así se lo hicieron ver al propio ministro del Interior, Jorge Burgos, días atrás, cuando le hicieron entrega de un documento que da cuenta por qué, a los ojos del gremialismo, nuestro país no necesita una nueva Carta Fundamental. Hacer una nueva Constitución es poner al país en jaque, es decir, todo lo que se ha hecho está malo, y en ese sentido no me parece que sea lo que hoy día necesitamos. Yo creo que el país está cansado de las reformas y del ideologismo. La Constitución del 80, a lo largo de los años y especialmente desde el retorno a la democracia, ha sufrido múltiples cambios. La más importante fue en el año 2005, cuando, mediante reformas, el expresidente Ricardo Lagos anunciaba que la Carta Fundamental ya no nos dividiría, porque, según sus palabras, tenemos una Constitución democrática. Sin embargo, el origen de la Constitución en plena dictadura siguió siendo un tema de discusión y que llevó a la presidenta Michelle Bachelet a anunciar que la Carta Fundamental que hoy nos rige va a ser finalmente reemplazada. Era la nota de Macarena Morales, pero vamos a revisar la historia, cómo se han promulgado, cómo se han redactado las constituciones anteriores. ¿Ha habido participación popular en ellas? Macarena nos acompaña ya para empezar este recorrido histórico. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos a empezar este recorrido histórico con aquellas constituciones que han tenido permanencia en el tiempo. Vamos a viajar a 1833.
Claro, después de una larga época de distintos ensayos constitucionales, esta es la primera constitución que logra efectivamente convertirse en una constitución permanente. Parte como una reforma a la anterior, la de 1828, habían ganado los conservadores o los pelucones, como se les llamaba en la época, y formaban entonces un régimen autoritario, presidencialista, conservador, inspirado por Diego Portales. Vamos a ver entonces cómo empieza a formarse esta Constitución del año 33 a través de una asamblea constituyente compuesta por diputados y ciudadanos ilustrados que terminaron siendo finalmente mismas personas del Congreso. Se autoconsideraron ilustrados ellos mismos. Claro. Bueno, hay que tenerse fe. Finalmente, ellos nombran una comisión de 7 integrantes y son ellos 7 los que preparan un proyecto discutido por la asamblea y que luego se envía al Congreso para ser aprobado. Finalmente se promulga y se publica el 25 de mayo de 1833, entonces, esta Constitución. Participación popular, ni hablar. Era una época en que evidentemente era un asunto solo de las élites, las decisiones sobre el poder. Esa Constitución duró casi un siglo, con muchos cambios. Primero un régimen muy presidencialista, luego un régimen parlamentario con la misma Constitución, hasta 1925, en medio de grandes convulsiones, 2 golpes de Estado, el presidente Arturo Alessandri decide crear una nueva Constitución que ponga fin al régimen parlamentario y devuelva a Chile al presidencialismo. Vamos a ver cómo lo hace, y lo hace mediante decreto con una comisión consultiva con 122 integrantes, incluía aquí miembros del ejército para empezar a organizar esta nueva Constitución. Sí, de ellos, un grupo de 15 personas es el que realmente es el encargado de crear este proyecto. Son todas personas designadas aquí, esto no es algo que sea elegido, más allá de los nombres que tenga. Y tras la aprobación en agosto del 25, se llama un plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto. Vamos a ver precisamente los votos, que tienen bastante de particularidad. Sí, los redactó el propio Arturo Alessandri, los votos, y son bien interesantes. Había votos de 3 colores. Uno rojo, que era para aprobar. Exacto. ¿Qué decía? Decía, cuya aprobación pide el presidente de la República. Ok. Después, un voto de color azul. ¿Qué decía ese? El voto decía, se mantiene el régimen parlamentario con la facultad de la Cámara de Diputados para censurar y derribar gabinetes y de aplazar el despacho y vigencia de las leyes de presupuesto y recursos del Estado. Eso decía el voto. O sea, con todo malo. Claro. Con puras cosas malas. Y el voto de color blanco era peor todavía. Decía, el rechazo absoluto de todo proyecto o fórmula constitucional, indicándose así la voluntad del sufragante en orden de recurrir a otro medio para resolver la normalidad constitucional. Esas eran las 3 opciones. O sea, un proyecto bueno, uno malo y el caos. Básicamente eran los votos. Adivinen cuál ganó. Por cierto, el proyecto que quería que ganara el presidente con el 95% de los votos. Eso sí, hubo una abstención del 50%. Muchos opositores no fueron a votar, pero se dio por aprobada en este plebiscito la Constitución y empieza a regir el 18 de septiembre de 1925. Exactamente. Vamos a avanzar entonces en los años y vamos a llegar finalmente hasta el golpe de Estado. Así es. Después del golpe de Estado se forma una comisión que es encargada en primer lugar por la Junta de Gobierno. Se crea una comisión de estudio de la nueva Constitución, la llamada Comisión Ortúzar. Tiene 8 miembros, se llama por Enrique Ortúzar el presidente, pero el miembro clave es, claro está, Jaime Guzmán. Exactamente, el padre ideológico de la Constitución del año 1980. Trabajaron a partir del 73 para elaborar este anteproyecto de la Constitución, donde le entregan finalmente a Pinochet este trabajo. Claro, pasa a un Consejo de Estado nombrado por Pinochet y presidido por Jorge Alessandri, el expresidente, hijo del autor de la Constitución anterior. Luego este proyecto del Consejo de Estado pasa a una nueva revisión por la Junta Militar, que redacta el proyecto definitivo y es votado en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Plebiscito que, claro está, se hizo bajo estado de excepción constitucional, sin posibilidad de una campaña informada, sin registros electorales. De hecho, se cortaba un pedacito del carnet de identidad para decir que uno había votado. Sin ninguna garantía, por lo tanto, de un correcto procedimiento. Según las cifras oficiales, un 67% lo aprobó. Empieza a regir en marzo del año 1981 la Constitución que hasta hoy tenemos en vigor, mediante todavía muchas modificaciones. Sí, y vamos a ver más en detalle cómo fue ese proceso. Un proceso controvertido que hoy, claro está,
vuelve a la memoria cada vez que se habla de la posibilidad de crear una nueva constitución. Después del golpe, inmediatamente, el 24 de septiembre del 73, se forma esta Comisión de Estudios Constitucionales, luego pasa al Consejo de Estado y a la Junta Militar. El 11 de septiembre del 80, como decíamos, los ciudadanos son convocados a las urnas, bajo una campaña propagandística que, claro está, era de un solo lado, una campaña propagandística por el lado de aprobar, con frases, con textos y con spots como este. Volver al desabastecimiento que existió en el gobierno anterior. Para que todos podamos seguir desenvolviéndonos en cualquier parte sin peligro. Sí, a la Constitución de la libertad. Mientras la dictadura tenía el monopolio de la televisión, de los medios de comunicación para poder publicitar su proyecto, a la oposición se le permitió un solo acto, el llamado Caupolicanazo, que pasaría a la historia. Una concentración en el Teatro Caupolicán, donde el único orador fue el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Algunas radios transmitieron ese discurso. Esto es lo que dijo en ese momento Frei Montalva, poco antes, un año y medio antes de morir, acerca de su rechazo a la Constitución. Podemos afirmar en la forma más categórica, aquí ante el país, que la democracia no es el caos. Lo estamos viendo ahora después de 7 años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Hablaba ya en ese entonces Frei Montalva de una asamblea constituyente para redactar una constitución. 35 años después estamos hablando de cosas parecidas. Como lo decíamos, el plebiscito, según cifras oficiales, terminó con la aprobación de la Constitución por el 67%. Significaba que Pinochet continuaría por 8 años más como presidente de la República, luego un plebiscito que le daría 8 años más. Pero las cosas no salieron en ese plebiscito como Pinochet las esperaba. Pierde el plebiscito del 5 de octubre del 88, comienza una transición a la democracia muy incierta y en ese momento, a mediados de 1989, la dictadura y la oposición de la época se ponen de acuerdo para una serie de reformas mínimas que permitieran una transición a la democracia. Hay un plebiscito que ha sido bastante olvidado por la historia, ese año 89, en que tanto la dictadura como la concertación, ambos llaman a aprobar estas reformas a la Constitución, con una franja electoral y con spots bien curiosos, como el que vamos a revisar a continuación. La casa se construye el futuro de nuestro hijo. Gracias al cielo, nuestro hijo nacerá en un hogar seguro. Así es, la paz y tranquilidad que hoy vivimos nos han permitido este feliz matrimonio. Espero que el futuro siga así. Me asusta esto de la política. No te preocupes. El 30 de julio votaremos por las reformas que mejorarán la Constitución y ella es garantía de paz. Ya, bueno, después de esa campaña publicitaria y después del plebiscito en donde por amplia mayoría se ratifican estas reformas a la Constitución, vuelve la democracia en 1990, se hacen una serie de cambios para ir eliminando algunos de los llamados enclaves autoritarios y el año 2005 se llega a un acuerdo para una reforma más profunda que además incluye un asunto simbólico, sacar la firma de Pinochet de la Constitución y redactarla de nuevo con la firma ahora del presidente Ricardo Lagos. 54 reformas en total que abarcan muchos aspectos, incluido el sistema binominal que se saca de la Constitución y se pone en una ley, aunque se mantuvo todavía por una década más el binominal. El presidente Ricardo Lagos presentaba así esta reforma de la que en su momento se habló como una reforma que definitivamente ponía fin al debate constitucional en Chile. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas, hoy despunta la primavera. Muchas gracias. Después
Despunta la primavera, decía el presidente Lagos. No todos estaban tan convencidos de que esto fuera precisamente un campo de flores y, por lo tanto, con los años se reactivaron los pedidos para una nueva constitución que fuera realizada por un proceso participativo y no sencillamente por un acuerdo entre las cúpulas partidistas o entre gobierno y oposición. Un rol importante aquí la tuvo la campaña de Marca AC, que llamó en las últimas elecciones de 2013 a marcar con una A y una C el voto para expresar ese deseo de que una asamblea constituyente redactara una nueva constitución. Una campaña que tuvo elementos como este. Entre cuatro paredes y protegidos por las armas, redactaron la Constitución de la República de Chile que nos rige hasta el día de hoy. Así nacieron los trucos de la actual Constitución. Bueno, y en esa campaña, la del 2013, Michelle Bachelet gana las elecciones entonces con la promesa de una nueva constitución. Reforma tributaria, reforma educacional y nueva constitución, las tres promesas de la presidenta Bachelet como ejes de su campaña. Exacto, y desde el inicio del mandato presidencial es que nos quedaba precisamente la incertidumbre de saber cuál iba a ser el mecanismo para poder finalmente cambiar esta constitución, pero es algo que la presidenta anuncia, tú ya lo decías, en su propia campaña. Quiero corregirme. No es reforma a la Constitución, nueva Constitución. Lo decía entonces la presidenta Michelle Bachelet. Llega al gobierno el año 2014, no hay movimiento en este tema de la nueva constitución, pero en abril de 2014, en un escenario completamente distinto, en la cadena nacional en que presentaba las conclusiones de la Comisión Engel, la presidenta sorprende al poner una primera fecha. Exacto, y es en esa oportunidad donde ella se fija un plazo que después va a ser extendido para presentar al menos el camino, la ruta que nos va a llevar a la nueva constitución. En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental. Ahí está el anuncio. Hablaba de septiembre. Comenzaron a pasar los meses, no había mucho más, no había movimiento. Y bueno, le preguntaban a la presidenta qué pasa con el anuncio. Y había también la duda de qué va a pasar con la Asamblea Constituyente, un tema que ya en esta oportunidad no se refirió y por lo tanto tampoco lo descartó. Por lo tanto, aquellos que han solicitado la Asamblea Constituyente seguían con esta duda latente. Esto decía el 14 de julio en una entrevista en Radio Universo la presidenta Bachelet. Lo que hemos dicho hasta ahora es que queremos que sea un proceso participativo, ¿no? Que no queremos que sea un proceso de elite. ¿Y si no es un plebiscito, cómo se hace la participación? No, pues a través de cabildos, a través de encuentros ciudadanos con la organización social que existe. Ahí estaba, era todo todavía bastante vago. Llega el mes de septiembre, comienza a avanzar el mes de septiembre, no pasa nada cuando tenía que empezar el proceso constituyente y responde nuevamente preguntas la presidenta Bachelet, esta vez en otro idioma, sí. Exacto, vamos a revivirlo. Y estoy pensando en diferentes mecanismos que ahora no voy a decirle porque voy a anunciarlo en 15 días o en 3 semanas más en el país. Esto era el 25 de septiembre hablando en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y efectivamente, un par de semanas después llega finalmente el esperado y postergado anuncio de la presidenta. Claro, ¿cuál es el proceso para cambiar la Constitución? ¿Cuál es el mecanismo escogido por el gobierno para llevarnos a la nueva Carta Fundamental? Tiene varios pasos, no es tan sencillo. Es súper complicado. Es bien complicado. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por intentar explicar cómo debería funcionar esto, porque es un proceso que también tiene varias incertezas todavía. Parte de inmediato con un proceso que se ha llamado de educación cívica. De acuerdo a muchas personas vinculadas al tema, indican que este proceso es clave a una ciudadanía en la cual ha estado carente de educación cívica, por lo tanto, este proceso se inicia en el mes de octubre para poder nutrir a la ciudadanía de información tan clave. Claro. Y en marzo de 2016 comienzan estos diálogos participativos, diálogos ciudadanos, primero en comunas, en provincias y en regiones. Va a haber una comisión que va a estar a cargo de organizarlos y de lograr que lo que salga de estos diálogos vaya subiendo en esta cadena, ¿no? De las comunas a las provincias, a las regiones, y vaya entonces surgiendo esta información hasta que en octubre del próximo año se le entreguen a la presidenta estas bases ciudadanas para la nueva Constitución. Aquí tenemos un año en curso y aquí va a estar el documento elaborado, como tú decías, base ciudadana para la nueva Constitución. Es la primera parte de este camino que ha planteado la propia presidenta. Ahora, todo esto hay que ver muchos detalles todavía. ¿Cómo se hacen estos diálogos? ¿Quién decide qué se pone o no se pone en estas bases? ¿Hay votaciones? En fin, es un proceso que no está del todo regulado. Claro.
Tenemos la hoja de ruta. Una hoja de ruta, exactamente. Se hace camino al andar en este caso. De aquí, de las bases ciudadanas para la nueva Constitución, el gobierno, en torno a esas bases, redacta un primer principio, una primera base de nueva Constitución que se presenta el segundo semestre del año 2017. Aquí ya estamos hablando de plena campaña presidencial para elegir al próximo presidente de Chile. Claro, pero ahí también hay algunas trabas, algunas complicaciones y que guardan relación con una primera reforma a la Constitución que para finalmente poder modificar y reemplazar la Carta Magna. Claro, porque el punto es que tenemos una Constitución que rige y se ha establecido que esto es institucional, o sea, no nos vamos a saltar las reglas de la actual Constitución, sino que la vamos a reformar desde dentro, eso es lo que propone el gobierno. Para eso hay que aprobar una reforma constitucional. Para permitir Debiera que ser la última. mecanismos. Debiera ser la última. Debiera ser la última. Y ahí está esa llave de la que hablabas tú, Maca. Exacto. 2/3 del actual Congreso es que tienen que aprobar esta reforma constitucional para que este camino que ha trazado la presidenta pueda seguir avanzando. 80 diputados y 25 senadores. Ellos tienen esa llavecita, que es la que abre que todo el resto del proceso pueda luego continuar su camino. ¿Y qué es lo que permite? Habilitar al próximo Congreso para que finalmente establezca los mecanismos de discusión y aprobación y proyecto de la nueva Constitución. Así es, el mecanismo constituyente. El próximo Congreso, o sea, elegido ya con sistema proporcional y no con sistema binominal, es el que tiene que tomar esta decisión. Con 3/5 de los parlamentarios, o sea, con 93 de los 155 diputados que vamos a tener, o 30 de los 55 senadores que vamos a tener, viene la segunda llave. Ese nuevo Congreso tendrá que decidir cuál es el mecanismo y la presidenta ya les da opciones. Claro, les da 4 alternativas al próximo Congreso, al cual no conocemos. 4 alternativas para poder finalmente llegar a una nueva Constitución. La primera es la comisión bicameral. Correcto, que está formada por lo tanto por diputados y senadores. Luego una convención mixta que estaría formado por parlamentarios pero también por ciudadanos. No sabemos escogidos cómo. Aquí viene lo tercero, la asamblea constituyente. Así es. Y la cuarta opción es un plebiscito. Un plebiscito que sería para que la ciudadanía decida por alguna de estas tres. O sea, que los ciudadanos digan cuál es la que más les gusta de estas 3 opciones. Y hasta aquí está trazado el camino que ha planteado la propia presidenta. Claro, porque luego, cualquiera que sea la elegida, es la que debería finalmente, sobre el proyecto que le haya presentado el gobierno, a esa altura el gobierno además ya se va a haber acabado, va a haber un nuevo gobierno, sobre ese proyecto redactar definitivamente la nueva Constitución de Chile. Y esa nueva Constitución hay que llevarla a plebiscito. Ah, claro, entonces hay que llevarla a plebiscito. Ahí está, no sabemos ahí todavía ni las fechas, ya estamos avanzados y terminados en este gobierno cuando finalmente hayamos pasado todos estos caminos y tengamos que ir a las urnas. Y ahí se acabaría entonces el proceso. Un proceso bastante complejo, claro, pero que intenta un poco cuadrar el círculo. Por un lado, decir que va a haber mecanismos participativos, como podría ser, por ejemplo, una asamblea constituyente, plebiscitos, etcétera, para una nueva constitución, pero sin romper con la institucionalidad vigente. Intentar juntar ambas cosas. Y cumplir una deuda, que es la educación cívica carente de muchos chilenos. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches, Daniel. Vamos a la pausa, a la vuelta. Debates y entrevistas sobre este proceso constituyente que se abre en Chile. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Bueno, explicado el mecanismo, hecha también un poquito de historia acerca de cómo llegamos acá, queremos profundizar en este tema y para eso conversamos con el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Se optó finalmente por algo que podríamos llamar una especie de camino intermedio entre quienes pedían de inmediato una asamblea constituyente y quienes hablaban sencillamente de una reforma por medio del Congreso. Yo creo que se recogieron distintas perspectivas y miradas, por eso que la presidenta nos instruyó a los ministros del Comité Político a tener una ronda de diálogos con distintos actores para recoger distintas miradas, ¿no? de lo que es este camino de reforma a la Constitución o de nueva Constitución, para ser exacto. Porque precisamente se trata de un desafío de envergadura, un desafío nacional. Nos interesa afirmar esta idea de que sea un cambio republicano, sereno, con mirada de largo plazo. Y la presidenta optó por una vía que yo creo garantiza las exigencias que ella misma se planteó. Participación ciudadana incidente y un momento institucional legítimo. ¿Coinciden que es un procedimiento complejo, que va a ser difícil que la gente entienda toda esta mecánica? Yo creo que no, fíjate, yo creo que cuando se empiezan a desplegar los momentos se va a entender, porque básicamente lo que tenemos es una primera etapa de educación cívica acompañada o seguida de un proceso de participación ciudadana que va a concluir en un documento de bases para la nueva Constitución
que será el antecedente que tenga la Presidenta de la República para presentar un proyecto de nueva Constitución, y en paralelo tenemos que discutir una reforma constitucional que permita hacer algo que hoy día la Constitución no permite, que es dictar una nueva Constitución. La Constitución actual tiene mecanismos de reforma a la misma, pero no tiene un procedimiento para poder dictar una nueva Constitución. Vamos a estas etapas. Partimos con esto de la educación cívica. Y uno se pregunta, ¿quién hace la educación cívica? ¿La hace el gobierno? Mira, nosotros miramos muchas experiencias comparadas de procesos constituyentes, cualquiera sea la modalidad del mecanismo, sea asamblea, comisión, etcétera, y notamos que uno de los elementos positivos y quizás más ausente también de varias de esas experiencias era una base de discusión común, que todos tuviéramos las nociones mínimas de lo que es una constitución, de para qué sirve una constitución. Y eso es parte de la realidad. Tú le preguntas a un ciudadano y a lo mejor acierta en 4 o 5 de los objetivos o propósitos de una constitución, y los otros 5 son distintos o diversos a los que una constitución pretende satisfacer, y por lo tanto nos parece que un elemento esencial para poder tener un debate productivo, conducente, es que tengamos las nociones básicas de una constitución compartidas entre los ciudadanos. ¿Quién va a hacer este proceso? Sin duda el gobierno, es una política que este gobierno está impulsando. Pero lo vamos a hacer acompañados de un consejo ciudadano que sea integrado por personas que por su propia trayectoria, por su prestigio nacional, den garantías de que va a ser un proceso republicano, sensato, sereno, que no se va a prestar para prácticas que no queremos, porque si hay algo que está en el interés del gobierno es precisamente que el proceso previo y el proceso participativo tenga garantías a todos, para que todos puedan ser parte. Voy a poner un ejemplo que creo que se lo escuchó un dirigente de la UDI y me parece muy bien, que incluso la UDI, que nos planteó en este diálogo, y nosotros agradecimos su visita a La Moneda, que ellos tienen la convicción de que no se necesita una nueva constitución, puedan ir a esos diálogos, a esos procesos participativos, a sostener legítimamente su posición. Y por tanto, lo que vamos a hacer es un proceso impulsado por el gobierno, pero acompañado por este Consejo Ciudadano que va a supervisar, monitorear y dar garantías de la ecuanimidad, objetividad, transparencia y libertad de ese proceso, tanto de educación cívica como de participación ciudadana. Y en la práctica, ministro, ¿cómo usted se imagina o cómo el gobierno se imagina que van a ser esos diálogos? ¿Se convoca a qué personas, dónde, cómo se conduce esa conversación? ¿Cómo en la práctica se conduce un proceso como este, que es inédito, y cómo se logra que de eso salga alguna propuesta concreta? Mira, ha venido un equipo de la Secretaría General de la Presidencia trabajando en esto hace un año. Hay una metodología que ellos han construido con asesoría de organismos internacionales con experiencia en procesos de participación ciudadana. El propio ministro Nicolás Izaguirre ha estado examinando, por ejemplo, un debate que hoy día está instalado en el seno de la OCDE, que es voz, cómo se recoge hoy día en un contexto de una sociedad y una ciudadanía que exige ser protagonista. Yo lo grafico en que, así como antes la participación política se reducía a votar cada 4 años en elección, hoy día la gente quiere, además de ejercer el voto, si es que lo estima pertinente, ser parte de los procesos de decisiones del país. Entonces, esa es una variable que vamos a incorporar, y esa metodología en su momento va a ser dada a conocer por el ministro Nicolás Izaguirre, pero efectivamente hemos trabajado, insisto, un año para preparar ese procedimiento, esos mecanismos, porque lo que nos interesa es que los diálogos, tanto comunales, provinciales o regionales, vayan generando insumos que efectivamente sirvan para este proyecto, este proceso constituyente. Se lo pregunto porque además está el riesgo que uno siempre piensa que puede haber algo extremadamente dirigido desde arriba por técnicos o personas que tienen más preparación, y que finalmente los diálogos no sean todos los libres o todos los espontáneos que uno pueda pensar. ¿Qué tanto hay que dirigir esos diálogos para que sean efectivos, pero que también representen efectivamente el sentir de las bases y no solamente de tal vez el funcionario o la persona de gobierno que vaya a estar ahí? Bueno, de eso se trata precisamente, que pueda ser un debate conducente, que las conclusiones de esos debates arrojen insumos que sirvan para el proceso constituyente y el proyecto de nueva constitución, pero al mismo tiempo que sean libres. Pero libre significa no solamente que la gente pueda plantear lo que quiera, que sin duda, pero también que sean sin distorsiones, sin presiones. Y de una parte está la metodología, pero obviamente como es una metodología que va a proponer el gobierno, nos ha parecido tremendamente relevante que eso sea acompañado de este Consejo Ciudadano, donde esté la gente, que uno diga, mira, sería imposible que X persona se preste para ningún tipo de chachudo ni cosa rara. Que ellos nos acompañen en ese proceso es esencial, y por eso es que nos parece, porque vuelvo a reiterarte lo que te decía, para nosotros lo principal, lo primordial, es que este sea un proceso impecable. ¿Cuánta gente esperan ustedes que pueda participar en esto? Bueno, yo no tengo una noción de cifras, pero nos interesa que sea la mayor cantidad de gente posible. Chile nunca, en democracia,
en toda nuestra historia republicana ha tenido un proceso de elaboración de una constitución con la participación de los ciudadanos. Siempre ha sido elaborada por un grupo de expertos, por el Congreso, por tanto esto es una experiencia nueva, pero también una sociedad nueva, como la que estamos viendo hoy día, distinta, cambiada, con ciudadanos que se sienten protagonistas y deben ser protagonistas. Por lo tanto, aquí estamos construyendo entre todos y por eso es que lo que te digo es que parece una repetición, pero lo es, que para nosotros, y vamos a generar todas las condiciones para que las garantías del proceso estén puestas, porque para nosotros es fundamental. Ahora, todo esto en un momento llega al Congreso y se necesitan 2/3 para que este proceso siga. Hay un candado y una llave. ¿Ustedes creen que todo este proceso previo puede servir de presión para quienes no están convencidos de una nueva Constitución se vean de alguna manera presionados o forzados a aprobar en el Congreso? Diría que más que de presión, de generación de convicciones, de lo necesario que es esto. Los países desarrollados, los países con las democracias más sólidas, lo que tienen es un consenso constitucional. La Constitución es el lugar donde se resuelven las diferencias. Cuando hay momentos de tensión entre una sociedad, se afirman precisamente los valores constitucionales, las normas constitucionales. Nosotros no tenemos eso. Nosotros llevamos desde 1980 un disenso constitucional a cuestas que yo creo que llegó la hora de resolverlo. No solamente por los temas de legitimidad de origen de la Constitución, sino que porque es una Constitución que está siempre siendo objeto de disputa. Entonces yo creo que el proceso de participación ciudadana, sin perjuicio de la evidente tramitación de la reforma que hemos planteado, puede ser una oportunidad para que aquellos que tienen dudas las disuelvan y se sumen a esto, porque para nosotros es esencial superar lo que nos parece uno de los defectos fundamentales de la Constitución del 80, que fue impuesta por una minoría, por sobre la mayoría. Lo que nosotros no queremos es cambiar la mayoría que impone la Constitución. Lo que queremos es que la Constitución sea efectivamente la casa común de todos los chilenos. Ministro, que ahí se recojan todos sin ninguna excepción. ¿Y en esta casa común se discute todo de nuevo? ¿Están todos los temas arriba de la mesa? Por ejemplo, el derecho de propiedad. ¿Es un tema que tiene que discutirse? A ver, mira, por definición, uno no hace un proceso constituyente poniendo coto ni temas vedados, pero yo creo que hay ciertos consensos en algunas cosas. Yo no fui parte del equipo programático de la nueva mayoría que discutió el proyecto de nueva Constitución, pero sí he leído los documentos. Por ejemplo, ahí nadie pone en duda el Estatuto de Protección de la Propiedad que está vigente hoy día en Chile. Hay cuestiones que yo creo que son parte de nuestro acervo constitucional, jurídico, que seguramente van a estar recogidos en cualquier constitución. Pero sí se puede discutir si es tan preeminente como es en la actual Constitución o si tiene un rol menos importante, o sea, como en otras constituciones del mundo. Como tema están todos y deben estar todos abiertos a la discusión. Ahora, yo creo que hay ciertos consensos en el país respecto de muchas cosas. Y en consecuencia, por eso es que digo que este tiene que ser un debate sin miedo, porque yo siento que hay mucho de eso, mucho de temor. Un temor que me parece inaceptable, que es esta idea de que los ciudadanos son mayores de edad para pagar impuestos y menores de edad para decidir sobre su constitución, que son mayores de edad para cumplir con las obligaciones del Código Penal, pero menores de edad para opinar sobre el régimen político o sobre la estructura del Estado. Aquí los ciudadanos son los titulares de la soberanía y en consecuencia llegó la hora y estamos haciéndolo así. De hecho, voy a ponerte un ejemplo. Si hoy día el gran debate del país es la educación, fue como consecuencia no de una decisión de la política, fue una consecuencia de una movilización ciudadana que, por cierto, superó con creces solo a los estudiantes, sumó a la familia, a todos los chilenos. En consecuencia hay que reconocer que primero Chile cambió y segundo, que los ciudadanos tienen derecho a ser parte activa y protagónica de las decisiones principales que tienen que ver con el país. Estas decisiones se van a tomar además con campañas, primero con la campaña municipal y luego la decisión del Congreso y los primeros proyectos con la próxima campaña presidencial. El gobierno pretende que estos sean temas también importantes y que la gente cuando vote también pensando en quién quiere una nueva Constitución y quién no. Bueno, nosotros hicimos la campaña presidencial pasada planteando nuestra propuesta de impulsar un proceso constituyente. Por lo tanto, lo sometimos al escrutinio ciudadano y a la consideración de los ciudadanos. No, esto no apareció al día siguiente de que asumimos el gobierno. No está en nuestro ánimo, por ejemplo, que las próximas elecciones municipales tengan este como tema de fondo. Pero evidentemente la próxima elección presidencial y parlamentaria sin duda va a tener el tema constituyente como uno de sus protagonistas. Eso me parece que es evidente y natural por lo demás. Y este proceso llega y la determinación final la toma el próximo Congreso, además con un nuevo presidente. Si la nueva mayoría no gana una nueva presidencia, ¿se acaba el proceso de nueva Constitución? Nosotros esperamos que no, y por eso es que hemos planteado momentos legislativos. El primer momento legislativo es poder establecer en la Constitución vigente las normas que permitan su reemplazo.
No es que nosotros hayamos elegido el quórum de los 2/3, eso es una realidad. Uno quiere reformar el capítulo 15 para su reforma establece 2/3. Eso es un dato de la causa, es un hecho inesquivable, por decirlo de alguna manera. Y siempre dijimos que el camino iba a ser institucional y por lo demás todos plantearon eso, incluso la gente que propuso la idea del plebiscito, que planteaba reformar la Constitución para generar un capítulo X que ampliara la facultad de convocatoria de plebiscito. Por tanto, todos pasábamos por la reforma de la Constitución para habilitar el proceso constituyente. Y nosotros esperamos, además, que esa reforma recoja lo que hemos sostenido, lo que sostuvo la presidenta el martes pasado, un conjunto de alternativas de mecanismo para que el próximo Congreso, y no por un problema de mayor legitimidad, un problema primero de tiempos constitucionales y también porque hay 3 requisitos que va a tener ese Congreso que fueron objeto precisamente de discusión y debate nacional. Vamos a tener una nueva ley de partidos políticos, una nueva ley de financiamiento de las campañas y de la política y vamos a tener un nuevo sistema electoral. En consecuencia, nos parece razonable que este Congreso que está hoy día en ejercicio resuelva la reforma constitucional y el siguiente sea aquel que decida el mecanismo sobre el cual o en base al cual se va a discutir el proyecto de nueva Constitución. Ojalá que tengamos nueva ley de partido y ley de financiamiento porque está en el Congreso todavía, pero ese es tema para otra discusión. Vamos muy rápido y muy bien. Esta semana tuvimos grandes avances importantes en materia de reinscripción y de sanciones. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y luego un debate con posiciones contrapuestas acerca del camino para una nueva Constitución en Chile. Ya estamos de vuelta, como siempre, para el debate con que cerramos el último bloque de Viaje al Centro de la Noticia. En esta conversación nos acompañan 2 abogados constitucionalistas, Fernando Atria y Sebastián Soto. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Hola, Daniel. En primer lugar, ¿necesita Chile una nueva Constitución, Fernando? Bueno, yo creo que es bastante evidente que lo necesita. El proceso de deslegitimación institucional que estamos viviendo, el hecho de que los índices de aprobación o de legitimación de los poderes institucionales vayan cayendo cada vez más, no es algo gratuito, no se debe a que los diputados son poco inteligentes, que no se dan cuenta cómo conectar o que, se les va y llegan tarde así por casualidad. Todo eso tiene que ver con una institucionalidad diseñada para no ser capaz de dar cuenta de demandas que surgen de vez en cuando en la medida en que esas demandas sean transformadoras, que es lo que yo creo que ha pasado especialmente de modo agudo desde 2011. Si surge una demanda transformadora, esa demanda no puede manifestarse y eso produce deslegitimación. Sebastián, ¿necesita una nueva Constitución Chile? Yo creo que es evidente que hay una crisis de la política. La pregunta siguiente es si es que esa se soluciona con una nueva Constitución. A mí me gusta o prefiero hablar de perfeccionamientos constitucionales que pueden contribuir a superar esta crisis de la política. Pero lo importante es no poner toda la fe en una nueva Constitución, porque la nueva Constitución o cualquier reforma constitucional no va a ser la solución que las personas buscan y esperan de los problemas y de esta crisis de confianza en que estamos. O sea, yo nunca he escuchado a nadie sensato que ponga toda la fe en una sola cosa cuando está hablando de un problema importante. Por supuesto que no hay una solución al problema. La pregunta no es si una nueva Constitución, por arte de magia, haría desaparecer el problema de legitimación de los poderes institucionales y todo, de pasada, todos los otros problemas que Chile tiene. Por supuesto que no. La pregunta es, esta crisis política, esta crisis de legitimación de los poderes institucionales, ¿es algo que cae del cielo? ¿Es así que ocurre plop? ¿O tiene como causa, o como una de sus causas relevantes, una organización institucional que está pensada para neutralizar la política? Y entonces que si esa causa fuera modificada, entonces sería razonable tener la expectativa de que por lo menos una importante causa de la crisis que estamos viviendo sería eliminado y entonces habría alguna expectativa de que empezara a mejorar. Sí, lo que pasa es que en el relato constitucional del gobierno y de la izquierda hay un fuerte énfasis en la Constitución como transformadora, como el receptáculo de todos nuestros sueños. Por eso un lector externo, lo que ve es que ahí se pone mucho énfasis. Por supuesto que la Constitución puede perfeccionarse y por supuesto que la Constitución puede contribuir a este momento de crisis y a otros perfeccionamientos. Pero yo veo un énfasis excesivo en confiar en el tema constitucional como el tema transformador. Hay un mecanismo y un cronograma que se ha anunciado. ¿Qué opinión tienen sobre ese mecanismo y ese cronograma? Yo creo que respecto al mecanismo y al cronograma podemos hacer una distinción. Lo primero, en el corto plazo. Es
En el corto plazo, es decir, lo que le queda a este gobierno, a mí me parece que hay todavía muchas preguntas que responderse. Educación cívica. ¿Cómo alguien puede negarse a la educación cívica? La pregunta es ¿quién va a hacer la educación cívica? A mí me parece que lo hagan los ministerios políticos no es la solución, sobre todo en un año electoral. Me parece que un órgano como el Consejo Nacional de Educación está mucho más habilitado y es mucho más plural como para plantear estos temas constitucionales de modo sensato. Y lo segundo es este periodo de participación ciudadana, de nuevo en un año electoral, donde evidentemente puede la contratación de las 250 personas que contempla la ley de presupuesto y otra serie de gastos en esta materia ser utilizado para propaganda y para campañas. Yo creo que el proceso anunciado por la presidenta tiene un par de aspectos dignos de ser destacados como positivos y tiene un gran signo de interrogación. Los primeros, diría yo, son, en primer lugar, supone algo que yo creo que a esta altura, salvo probablemente la UDI, es bastante extendido, que es la idea de que estamos frente a un problema que no se soluciona mediante una reforma constitucional más. Es decir, un proyecto de ley de reforma constitucional enviado por el Congreso por el presidente al Congreso y que bueno que en el Congreso pase lo que tenga que pasar para que salga, que es lo que hemos hecho durante los últimos 25 años. Anuncio incluye una reforma constitucional así, pero no se reduce a eso, ¿no? Hay afirmada la necesidad de un procedimiento que tenga una fuerte de legitimación adicional, que es lo que se supone que este Congreso habilitaría el próximo para que hiciera, en fin. Esa es una cosa. La segunda es que supone la idea de que hay un proceso de movilización social, ¿no? Que va a hacer presente cada vez de modo más intenso la necesidad de una nueva constitución, de modo que cuando llegue el momento de la decisión institucional, para quienes tienen la posibilidad usar los cerrojos constitucionales sea más costoso. El riesgo, por supuesto, el signo de interrogación que yo le veo a esto, es que la probabilidad de que con este proyecto pase lo que ha pasado prácticamente con todos los proyectos transformadores de los últimos años es bien alta. Y lo que pasa no es de que rebote, no es que quienes se oponen digan no, porque en ese caso tendrían que justificarse, es que van a decir, como han dicho en tantas otras veces, en el caso del auge, en el caso de la derogación de la LOCE, en la reforma constitucional del 2005, etc., van a decir sí, pero siempre y cuando lo que tenga de importante y transformador sea purgado. Y lo que sale entonces es una reforma que no avanza nada, lo cual, por supuesto, se suma al descrédito que ya venía, porque habría en ese caso, lo que pasó el 2005, pasó con la LOCE, habría un momento en que toda la clase política, unida de las manos, en un acto republicano, dice, hemos logrado ponernos de acuerdo, y poco después nos daríamos cuenta que la razón por la cual se pusieron de acuerdo es porque nada demasiado importante cambió. Sí, yo creo que es difícil adelantarse a predecir el futuro como lo hace Fernando. A mí hay otra cosa que me preocupa respecto a lo que viene, y es que vamos a estar discutiendo probablemente el tema constitucional por los próximos 6 años. Ya llevamos 2 y se suman 6. Y si uno mira las experiencias comparadas en materia constitucional, los momentos constitucionales de otros países duran en promedio, según dice un autor, 1 año y medio. Nosotros vamos a estar discutiendo las reglas de nuestro juego social durante 6 años. Y eso a mí me parece que no es una buena noticia. A mí no me parece que estar constantemente debatiendo nuestro acuerdo social vaya a ser una buena noticia para efecto de nuestra estabilidad y de seguir avanzando en otros temas en donde podemos avanzar que no son los temas constitucionales. ¿Estarían de acuerdo? Sé que hay posiciones distintas y por eso le hago la pregunta a los dos, en un método más directo que signifique formar ahora, por ejemplo, una asamblea constituyente o algún otro tipo de mecanismo y ahora de inmediato empezar a redactar una nueva constitución? A ver, espérame, yo quiero responder lo primero, ¿sí? Esto de predecir el futuro. Yo supondría que un requisito de la acción responsable, la acción política responsable, o en general la acción responsable, es que uno da cuenta de los riesgos a los cuales se somete la acción que toma. Hablar de los riesgos no es predecir el futuro, es ser responsable. Y lo segundo es que yo, en alguna medida, respondiendo a tu pregunta y a la observación de Sebastián, en alguna medida, bueno, sí, sería mejor hacerlo más rápido. Para eso hay una solución muy simple. Si la derecha dijera, nosotros estamos dispuestos a dar nuestro apoyo a un proyecto de asamblea constituyente, lo probable es que ese periodo de 6 años pudiera reducirse. No podría reducirse a 3 meses, por supuesto, pero podría reducirse considerablemente. El problema, la razón por la cual
está pensado de este modo y que va a tomar tanto tiempo, es que precisamente para vencer las neutralizaciones constitucionales, para vencer todos estos cerrojos, es necesario que se desarrolle una demanda fuera, ¿no?, ciudadana. Y eso, claro, toma tiempo. Lo primero que hay que señalar es que Fernando atribuye a la derecha el que la presidenta haya tomado la decisión que tomó, cuando sabemos que la decisión la tomó porque dentro de su propia coalición no tiene acuerdos. Y el ministro del Interior, el ministro Burgos, es el ministro del Interior, no es una autoridad o un político de derecha. Pero respecto a cuánto debe extenderse y cuánto sería lo razonable, a mí lo que me parece hubiera sido una buena noticia es que la presidenta hubiera acotado contenidos, hubiera acotado incluso procedimientos. Es decir, hubiera dicho, mire, hay ciertas cosas, como alguna vez lo dijo el ministro Burgos, que es lo orgánico, es decir, la sala de máquinas, la distribución del poder. Es eso lo que vamos a analizar y no que esté en juego todo el contenido constitucional, todo el pacto constitucional. Es decir, puede acotarse en el tiempo una discusión concreta con reformas de contenido específico. Y hoy día nosotros no hemos discutido el contenido de una reforma constitucional. ¿Pero qué sentido tiene una nueva constitución si no se pueden discutir los contenidos? No. Si solamente se acota a que hay algunos contenidos que pueden discutirse, pero otros de los que no se puede hablar. No, sí. Lo primero que a mí me parece es que requerimos reformas constitucionales y perfeccionamientos constitucionales y para develar eso requerimos saber el contenido de aquello, ¿no? Ahora, discutir una nueva constitución como si esto fuera discutirlo todo de nuevo, a mí me parece que justamente no es lo razonable por este asunto de la certidumbre, de que no todo esté en permanente cuestionamiento tanto tiempo. No se trata de que esté en permanente cuestionamiento, se trata de que podamos tener una discusión que no esté vinculada por las neutralizaciones de la Constitución. Es bien importante esto y a veces es difícil de explicarlo. Hay una diferencia obvia entre reforma constitucional y nueva Constitución. Por eso es que Sebastián quiere una reforma constitucional. Si uno está pensando en una reforma constitucional que se hace por 2/3 de los votos, eso significa que todo aquello respecto de lo cual no se alcance 2/3 queda como estaba, ¿no? Y eso significa entonces que el tercio más uno tiene veto, que es lo que la derecha ha hecho, y la derecha, digamos, la derecha que está dentro y fuera de la nueva mayoría. Si yo no tengo ningún problema por eso. Yo creo que el procedimiento anunciado por la presidenta evidentemente da cuenta de que al interior de la nueva mayoría también hay diferencias al respecto. Entonces, si es reforma constitucional, los 2/3, el quórum calificado, que cuando uno escucha el discurso se justifica diciendo es importante que la Constitución una a la comunidad, que sea de todos, bla, 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 significa que la minoría puede imponer sus términos. Si uno piensa en una nueva Constitución, en que, para decirlo con la frase que usó el presidente Lagos, se discute desde una hoja en blanco, la regla es solo aquello en lo cual nos pongamos de acuerdo con 2/3 va a estar en la Constitución. Ahí sí la Constitución es de todos, es común. Ahí sí, en la reforma constitucional, las mayorías calificadas significan veto de la minoría y garantía de que la Constitución va a seguir siendo la Constitución de ellos. Hay dos comentarios que me gustaría señalar a lo que ha dicho Fernando. El primero es que los quórums son una forma procedimental que permite que hayan acuerdos más amplios y que esta Constitución se transforme en la casa de todos, que es lo que Fernando repite con un bla, 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 pero que es importante en el contenido. Y lo segundo que señala es efectivo, es decir, que el texto default es la Constitución vigente. Y es eso lo que critica Fernando. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería la opción si la Constitución está vigente? Este gobierno se eligió con esa Constitución, es una Constitución que distribuye poder, que se aplica en tribunales, por lo tanto, me parece un poco abstracto y teórico tratar de construir desde una hoja en blanco, utilizando las mismas palabras de Fernando. Eso podrá ser así, yo creo que no es abstracto ni teórico, pero en todo caso yo llamaría a Sebastián a darse cuenta de la contradicción en la que incurre. Porque si el argumento para los quórums es que las reglas constitucionales sean reglas de todos, bueno, eso evidentemente no ocurre cuando se trata de la reforma constitucional. Es decir, cuando se trata de la reforma constitucional, si hay mayoría, digamos 60%, digámoslo así, si hay 60% por cambiar una regla constitucional que existe y hay 40% que se opone, esa regla va a continuar en la reforma constitucional. Y entonces me dicen, esa regla tiene que continuar para que la Constitución pueda dar cuenta de un gran acuerdo. No, es exactamente lo contrario. Entonces yo diría, está bien, puede haber razones por las cuales en ciertos casos defender quórum especiales para reforma constitucional. No estoy atacando la idea de reforma constitucional en todos los casos. Pero no me vengan a decir que gracias a los quórums calificados de la reforma constitucional, la Constitución que tenemos, por eso es la casa de todos, por favor. O sea,
usemos los argumentos con un mínimo de respeto por ellos. No, sí. Esto es mucho más sencillo y menos confuso. Sí. La reforma constitucional requiere quórums y requiere también de persuasión, de acuerdos. A mí me parece que los acuerdos es una forma de construir la casa de todos. Así se hizo el 2005. Y el 2005 en algún momento, por algún minuto, creímos que esa constitución era la casa de todos. Con quórums, con todo eso. Entonces, no veo por qué nuevamente no se puede hacer con la persuasión de la política, con el acuerdo y la negociación propia de la política. Me parece que negar eso es negar también un valor de la política, que es el acuerdo a través de mayoritario y amplio. Para cerrar, más allá de lo que... Se nos acaba el tiempo, para cerrar, más allá de lo que ustedes quieran, ¿creen que va a haber una nueva constitución? Yo tengo la impresión de que es altamente probable que lo haya. No porque este anuncio de la presidenta se vaya a realizar en los términos que ella lo prevé, sino porque puede terminar con rechazo directo, y el rechazo yo creo que va a producir un efecto político. Puede terminar con una neutralización más, o sea, que haya un gran acuerdo y que el gran acuerdo después se revele que no cambia nada y eso va a producir más delegitimación y va a ser más evidente la necesidad de transformación. O puede terminar porque se abre la posibilidad a una decisión no neutralizada. Pero yo creo que a estas alturas es bien difícil pensar que si solo el gobierno dejara de hablar de nueva constitución, todos entraríamos en una situación de paz, de remanso, de tranquilidad, y la estabilidad se recuperaría y que no habría ningún problema. Yo creo que eso es simplemente no entender el país en que uno vive. Yo creo que desafortunadamente, si una constitución es objeto de crítica durante mucho tiempo y por una fuerza política tan intensa como es la centroizquierda, esa constitución deja de ser o puede dejar de ser eficaz. Es decir, si el relato político contra la constitución se mantiene por mucho tiempo, va a ser necesario una reforma o un nuevo pacto. Y eso yo lamento que durante tanto tiempo se haya criticado, creo que hay buenos argumentos para defenderla, pero si en un momento este relato permanece, es difícil abstraerse de ese debate. Sebastián Soto, Fernando Atria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por la compañía. Nos encontramos el próximo jueves en un nuevo viaje. Que tengan muy buenas noches.